La guerra tecnológica entre China y Estados Unidos es uno de los importantes conflictos geopolíticos del siglo XXI, con implicaciones que trascienden lo económico y se adentran en el ámbito estratégico, militar y de seguridad global. Este enfrentamiento no se limita a una simple competencia por mercados o innovación, sino que representa una lucha por el dominio de tecnologías clave que moldean diversas actividades de la humanidad. Áreas como la inteligencia artificial, los semiconductores, las telecomunicaciones y la computación cuántica se han convertido en los campos de batalla donde ambas potencias buscan asegurar su supremacía. China ha invertido masivamente en investigación y desarrollo para reducir su dependencia tecnológica y convertirse en líder global en innovación. Por su parte, Estados Unidos, consciente de la amenaza que esto representa para su hegemonía, ha respondido con sanciones y restricciones a la exportación de tecnologías sensibles, como lo demuestra la Ley Chips y Ciencia de 2022. En última instancia, la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos no es solo una lucha por el poder, sino una batalla por definir quién controlará las herramientas que darán forma al futuro de la humanidad. ¿Cuáles son las motivaciones de esta disputa? ¿Cómo afecta a los países como México que no están disputándose la frontera tecnológica? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablamos acerca de la competencia, de la guerra tecnológica, la competencia, la guerra económica entre los actores económicos más influyentes, con toda la reconfiguración que estamos viviendo actualmente, por ejemplo, la imposición de aranceles como medios coactivos para presionar a los gobiernos políticamente. Es importante entender la actividad económica y comercial cada vez tendiente a ser un elemento importante o fundamental de la vida cotidiana. Para nuestra charla están con nosotros Valeria García Aguirre. Ella es candidata a doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es profesora de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, investiga la economía política y el impacto en los países periféricos de los procesos de exportación de capital de los países centrales. Bienvenida, Valeria, gracias por estar aquí en Lo Marginal en el Centro. Muchísimas gracias y gracias a la invitación y estamos aquí con mucho gusto de compartir una opinión. No, desde luego el gusto es nuestro. Y también está con nosotros Julio Cebares, él es economista y periodista, es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, autor de diversos libros como El capitalismo criminal o como El poder de la globalización financiera, que desde luego recomendamos en la dirección de Lo Marginal. Es profesor en maestrías en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, investiga las relaciones entre Mercosur y China. Gracias, Julio, por aceptar participar en Lo Marginal en el Centro. De nada, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, es un placer con los amigos mexicanos y siempre recuerdo con mucho cariño, además de mis amigos profesores de la UNAM, que hace ya más de 10 años di un par de clases sobre una de las crisis de la Argentina, porque nosotros tenemos muchas para... No, también en eso creo que tenemos una suerte compartida, pero desde luego lo podemos hablar de cualquier modo. Aquí tanto Valeria como un servidor somos orgullosamente, diría yo, egresados de la UNAM. Entonces, gracias también por la deferencia con la Universidad Nacional Autónoma de México, un proyecto de educación creo que muy vigoroso y muy necesario para nuestro país, pero agradezco también a los que sintonizan por la página de Facebook en el canal 6. Gracias por vernos, por seguir el programa. Bienvenidas todas y todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar de alguna manera aclarando conceptos para que sobre esa base discutamos nuestro tema. Y quiero preguntarte, Valeria, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando se habla de la guerra tecnológica? Sí, muchas gracias. Me parece que es fundamental que ubiquemos este concepto, esta noción de guerra tecnológica en la particularidad histórica del modo de producción capitalista que está motivado sobre la base de un proceso de producción en constante transformación
que constantemente incorpora innovaciones tecnológicas. Y esto se entiende porque los capitales individuales están motivados a la integración de estas innovaciones para posicionarse en el mercado con ventajas competitivas, maximizar rentabilidades, pero algo que también es fundamental poner en el centro en esta discusión hoy en día es que estas nuevas revoluciones, estas incorporaciones tecnológicas se dan en el marco de las cadenas globales de valor y en ese sentido, los países interactúan en una compleja red económica. Y este es el caso de Estados Unidos, los capitales estadounidenses y los capitales chinos que están en que China logra participar en el centro de esta llamada guerra tecnológica. Y fue gracias a su promoción de capital extranjero, la relevancia del papel de China como uno de los casos, digamos, de industrialización, de capitalismo que logró avanzar hacia el centro de la acumulación y que ahora está en guerra abiertamente con Estados Unidos. En su momento China otorgó ahí un mercado, uno de los mercados más importantes, también una muy importante cantidad de fuerza de trabajo y en su política de aprendizaje tecnológico actualmente se posiciona como una innovadora de segunda generación. Y esto es porque las diferentes mercancías tienen diferentes grados de tecnología que se incorporan. Y en este marco de las cadenas globales, Estados Unidos y China son codependientes, es decir, estamos observando, por ejemplo, en el caso de los semiconductores, Estados Unidos encuentra un gran mercado en China y China encuentra la provisión de estas mercancías para su proceso productivo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es fundamental señalar que, dada la codependencia y la intrínseca relación de estas dos economías, a tal grado, como el ejemplo que propongo de los semiconductores, que podría ser un poco complicado encontrar un único ganador en esta guerra, es decir, no podemos pensar que sea exclusivamente el ganador de alguna u otra potencia, sino que están en estrecha codependencia y creo que esto es fundamental tomarlo en cuenta. Y creo que esa es una de las cosas que en este caso Trump no ha querido reconocer. Y bueno, pues sería por mi parte algunos elementos que yo rescataría. Sí, me parece muy importante que este primer acercamiento y también, Julio, te quería hacer una pregunta similar. ¿Cómo entender esta cuestión de la guerra comercial? ¿Es un concepto que nos habla solo del presente o como un poco Valeria decía también, tiene una historicidad, tiene una historia propia? Un poco quiero que nos expliques, que abondes en este concepto de guerra tecnológica. Sí, me parece muy correcto el planteo de Valeria, porque realmente esta competencia económica que incluye lo comercial, lo tecnológico, la alocación de capitales, la atracción de capitales, y por supuesto también la dimensión monetaria. Hay momentos de guerra monetaria, ¿no es cierto?, con devaluaciones competitivas, etcétera. Es algo que es inherente al capitalismo desde su existencia. Siempre me gusta este, señalar que si bien la primera parte de la revolución industrial fue basada en tecnología muy sencilla, textil, etcétera, la segunda, encabezada por Alemania principalmente, fue basada en tecnologías más desarrolladas en medio del siglo XIX, eh, la, la química, la siderurgia, después, etcétera. Y esta competencia se desarrolló siempre en los terrenos comerciales y también en el terreno bélico, ¿no es cierto?, que es un elemento acá. Acá lo que en los últimos años, para decirlo rápidamente, yo voy a pasar, como uno hace siempre que puede, la publicidad de su último, un chivo, como decimos los periodistas en la Argentina, de su libro más reciente, que fue hace un año y medio. Publiqué un libro que se llama Choque de Gigantes, Estados Unidos versus China, por la reglobalización, en la reglobalización, que es un término que me gusta utilizar.
porque hay una reconfiguración de la globalización desde la etapa más y de la hiperglobalización, para citar el término de Dani Rodrik, de liberalismo comercial, hasta que comienza el enfrentamiento en el 2018 con la política, durante el lanzamiento de la política de competencia lanzada por la primera presidencia de Donald Trump. Muy bien, entonces vamos para hacer una rápida síntesis. En realidad, la competencia, ahora en este término, a partir del 18 ya se plantea abiertamente, están los documentos del Departamento de Estado, en las declaraciones de los funcionarios de Estados Unidos, en los documentos de Xi Jinping, en los discursos de Xi Jinping, en los documentos de China. Ahora toda la competencia que hasta hace hasta el 18 más o menos era puramente económica, se ha convertido en estratégica cada vez más con intervención de los Estados. Y si desarrolláramos esto, nos encontraríamos que también ingresa a esto la Unión Europea a partir del año que viene. Bueno, nominalmente vamos a ver qué hace, pues la Unión Europea está muy atrasada en la carrera tecnológica. Pero esta carrera en realidad comienza con el lanzamiento del Plan Made in China 2025 por parte de Beijing en el año 2015. Ahí comienza una visión estratégica de mejorar la competitividad y la tecnificación de las industrias existentes y la creación de nuevas industrias. A esto responde Trump diciendo, no es un problema comercial, no es que solamente tenemos déficit con China, sino que compiten con nosotros estratégicamente. Y esto es importante para la competitividad de las exportaciones de bienes, la competitividad de las exportaciones de servicios, para la capacidad para atraer capitales de inversión física y también para la competencia estratégica en el término de la guerra tecnológica, de la utilización de tecnologías en las guerras físicas e híbridas, porque ahora también hay toda esta guerra. Pero, ¿qué pasa? Para apretadísima síntesis, durante todos estos años, desde que empezó hasta el lanzamiento de Trump, China era vista como la gran oportunidad, el gran mercado, y había la ilusión, sobre todo en Estados Unidos y en otros países, que el régimen se iba a democratizar con su incorporación a la globalización. Es notable, porque sigue siendo eso, los discursos de Xi Jinping y otros de apología de la globalización, porque China necesita del mercado mundial mucho más que Estados Unidos. Pero entonces llegó un momento que los halcones de Estados Unidos dijeron, bueno, basta, se han aprovechado de nosotros, ahora les vamos a poner trabas. Y esto genera un enorme problema por lo que decía Valeria. Estos dos países son mutuamente dependientes, son interdependientes. Es más, desde la globalización de los años 80, la apertura de las economías y la ligación a través de las redes de valor se incrementó de tal manera que todos los países son dependientes del mercado mundial. Entonces, estas situaciones generan una terrible incertidumbre en todos lados, ¿no es cierto? Esta agudización de la guerra y inclusive con hipótesis hasta de la trampa de Tucídides, de que esto va a terminar en una guerra mundial, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí me gusta un terminejo que alguna vez utilicé y que a algunos les gustó, que es que estamos en una situación todos de vulnerabilidad mutua asegurada. ¿Ustedes se acuerdan el término de la Guerra Fría? No personalmente porque son jóvenes, pero la destrucción mutua asegurada era la frase del día durante décadas, fue la frase del día durante décadas. Ahora estamos en la vulnerabilidad, que involucra no solo a los pequeños países como los desarrollos del centro-periferia, sino a los grandes países. El tema es cómo se hace, cómo se administra eso en una competencia salvaje como la que se está planteando. Y eso va a ser, como decía Valeria, es una situación se va a crear no de win-win, de ganamos, sino de los perdemos. Todos perdemos. Sí, quizá en un segundo bloque vamos a hablar también de esta relación entre Estados Unidos y China como principales actores en este conflicto,
porque pues Valer un poco lo decías al principio en tu primera intervención, este rechazo, pero a la vez la necesidad de estos dos adversarios o enemigos en la guerra comercial. No sé si nos podrás explicar un poco la situación actual de la guerra comercial, las rivalidades y los acuerdos entre China y Estados Unidos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta rivalidad también? Sí, claro, me parece que recientemente hemos tenido y hemos estado presenciando muchos de estos elementos que estamos discutiendo ahora y que ponen en el centro la discusión que estamos dando sobre esta codependencia, es decir, el paradigma actual de organización productiva que estamos actualmente observando de las cadenas globales de valor relaciona a estos dos países. Y en ese sentido, es muy complicado pensar que puede uno o en otro sentido ganar, pero otro aspecto que también es fundamental destacar es que Estados Unidos y China están estructurados de manera muy distinta. Es decir, cuando hablamos de la economía de Estados Unidos, es una economía tradicionalmente capitalista desde una perspectiva occidental, pero China es una economía que ha abierto un campo ahí de discusión interesante porque el Estado tiene una participación fundamental, las empresas estatales también. Es una economía planificada y hay un montón de otros elementos que también te tienen características propias, ¿no? Y en ese sentido, la fortaleza y en mucha medida lo que explica el éxito chino, podríamos llamarlo así, ha sido esa organización que es distinta de las economías de Occidente, ¿no? Y que ha representado un motor económico para muchas otras economías que se están relacionando con China, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido podemos observar que es difícil, digamos, encontrar una serie de acuerdos explícitos que se puedan ya establecer, pero sí creo que hay muchos países que han encontrado una alternativa, por lo menos, con las relaciones en China. Y este es el caso, por ejemplo, de las economías africanas, que también es un tema muy interesante, digamos, de economías que están teniendo dificultades para reconstruirse, es decir, promover proyectos nacionales y encuentran en China una alternativa de financiamiento, ¿no? Y alternativas en muchos sentidos también. Entonces, creo que también ahí abre un espacio de discusión sobre en qué medida esta confrontación también permite estas diferentes formaciones y bloques que podemos ir ubicando, sobre todo en los foros que China va organizando y que tiene para todos los continentes, ¿no? Entonces, creo que es difícil ahora ubicar una serie de elementos que nos permitan ya encontrar acuerdos en concreto y al menos entre Estados Unidos y China, pero sí me parece que podemos ya empezar a ver estas acuerdos, por lo menos entre China y una serie de bloques, y por su parte Estados Unidos en relación, por ejemplo, con México, ¿no? Sí, muchas gracias. Creo que ha sido muy clara bueno, la distancia entre China y Estados Unidos y la conformación de bloques. Creo que es un punto de partida muy interesante para analizar este problema. Y Julio, te quería preguntar también, ¿qué hay detrás de esta guerra? ¿Cuáles son las motivaciones económicas, por así decirlo, de los distintos actores en conflicto? Bueno, son primero el problema de Estados Unidos, su competitividad, ¿no es cierto? Tiene un déficit comercial muy importante que no se ha reducido en los últimos años a pesar de las trabas al comercio de China. Se redujo un poco el comercio entre China y Estados Unidos y se diversificó. Pero para Estados Unidos eso es un problema porque tiene un capitalismo en los sectores productivos tradicionales ya atrasado, porque mucho tiempo estuvieron confiando en las importaciones de China, reemplazando productos locales por los chinos, los capitales, las empresas iban a China a producir, ¿no? Apple, Tesla, bueno, miles de empresas, los centenares por lo menos, se fueron a China y ahora Trump dice, ven, que vuelvan, que vuelvan. Bueno, las condiciones son muy diferentes en un punto y en otro, tienen cada uno sus fortalezas y sus debilidades, y los costos en Estados Unidos son mucho mayores, por eso no es fácil relocalizarse en Estados Unidos, los costos, el costo laboral, el papel de los sindicatos, etcétera, que en China hay una flexibilización de hecho y una superexplotación de la mano de obra como
no se puede ver en los países más desarrollados. Hoy salió una noticia de una denuncia en Uruguay por unas condiciones espantosas de trabajadores chinos y ecuatorianos en una fábrica china en Uruguay, ¿no? Protesta sindical. Y eso, bueno, te digo, por mis charlas con los gente de la embajada, empresarios de chinos, académicos chinos, eso para ellos, me dice, ¿por qué no invierten en Argentina? Bueno, la cuestión laboral es una cosa fundamental. Ellos tienen en su modelo está eso. Después, el tema para China es también muy complicado porque China está reduciendo su crecimiento, tiene problemas estructurales de envejecimiento de la población, posiblemente en el futuro carencia de mano de obra, ya tienen una alta tasa de desocupación juvenil que la han disfrazado después de la publicación de un número muy fuerte de 20%. Bueno, esos son otros temas. Y por eso China está en una doble estrategia de que, por un lado, desarrollar aceleradamente la tecnología en una sustitución de importaciones típica de la economía, de lo que hemos hablado décadas para las economías periféricas latinoamericanas, pero también promoviendo sus exportaciones industriales, porque es la causa, un motor fundamental para la creación del empleo. Entonces eso crea un terrible problema en todo el mundo, porque China tiene una producción tan grande de automóviles aceros, automóviles eléctricos, paneles solares, que inunda los mercados y genera inevitablemente respuestas proteccionistas, ¿no es cierto? Entonces, eso va a acelerar la confrontación comercial muy previsiblemente, y la respuesta, bueno, vemos la historia económica de las sucesivas crisis, como las respuestas, sobre todo en las economías grandes, como una economía chica devalúa, hace proteccionismo, etcétera, ¿no? Y otro tema que tocó Valeria y me parece fundamental en la discusión nuestra acá en la Argentina y en muchos países, es que desde la crisis del 2008, la crisis financiera, se vio un retorno del Estado y de las políticas keynesianas para la reconstrucción. Y ahora se ve, a partir del 18, un retorno de las políticas estratégicas, ¿no es cierto? Y salen los ejemplos que ya son canónicos, digamos, de cómo economías se desarrollaron. Una vez desarrollado el capitalismo en las economías centrales, otras economías asiáticas y otras también, Finlandia, Irlanda y otras economías, con una combinación de mercado y Estado, con diferentes grados. En el caso de Japón, el Estado, en Corea del Sur, Taiwán, Singapur, dictaduras militares por décadas, etcétera, etcétera. Y eso generó crecimiento. Y en China sigue crecimiento. Los chinos le llaman a su modelo el socialismo con características chinas. A mí me gusta el capitalismo con características chinas, porque es un sistema donde conviven el sector más dinámico, más creador, que es el del sector privado, pero con un Estado que apoya, financia, sostiene políticamente y hace lobby para el sector privado por parte del Estado, aunque también ahora el Estado está cada vez más controlando el sector privado y regimentándolo en función de sus objetivos estratégicos. Pero igual, el fenómeno de DeepSeek muestra que, a pesar de esos controles y a pesar de todo el discurso de que los controles estatales van a ahogar la innovación empresarial, eso no es así. Sigue existiendo esa innovación empresarial, y esto nos toca un tema muy interesante, pero que no lo voy a tocar, pero me gusta mencionarlo porque está en el candelero ahora, que hay una nueva tipo de desarrollo de la tecnología en las últimas décadas, por los cuales
se reducen los costos de determinadas tecnologías, como esto del acceso a tecnología de inteligencia al desarrollo, inteligencia artificial, y esto abre la puerta para que aún países menos desarrollados, países más periféricos, puedan tener sectores y competir en el mercado. ¿No? El ejemplo más grande es India, ¿no es cierto?, desde hace años, en software, etcétera, y servicios tecnológicos, contabilidad, pero también otros, la Argentina, que viene hace más de 13 años que está en un estancamiento, en todos estos años ha desarrollado un sector muy dinámico que es el de software, que exporta, es un creciente exportador con muchos empleos de alta calidad. Y eso y esto es absolutamente privado, con algún apoyo mínimo del Estado. Pero una cosa, y con esto termino, que es de destacar, ¿cuál es el tema de nosotros? Periferia, el sur global, como se le dice ahora, etcétera, etcétera. Y estamos muy mal, porque si uno ve los esfuerzos de desarrollo, estamos en un momento en que las grandes potencias y las intermedias compiten en una carrera tecnológica, innovando, haciendo sustitución de importaciones, proteccionismo, subsidios, bla, bla, bla. ¿Qué hace América Latina y otros países? No invierten nada. Ven las cifras del Banco Mundial de Investigación y Desarrollo en relación al PBI. Estados Unidos invierte, es un indicador muy global más o menos, pero quiere decir algo. Estados Unidos pone el 3% del PBI, China 2,5%, Europa atrasada 2%, Israel y Corea del Sur más del 5%, Latinoamérica como un 1%, la Argentina 0,5%, México, lo vi ayer porque refresqué la cifra, 0,3%. Bueno, con ese ritmo, imagínense, en una carrera tecnológica, estos países, los gobiernos de los países que tienen grandes discursos de industrialización, de distribución, de generación de riqueza para el pueblo y todo, pero cuando uno ve las cifras, y si vemos las patentes en la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, la WIPO, las patentes, salvo Brasil, que pone un poco, son miserables. Entonces, y mientras que China pasó de un lugar postergado a ser el mayor patentador, también es un indicador, pero es un indicador. Estamos mal, y en esta carrera ya estamos mal, y si sigue este nivel de esfuerzo por la tecnología tan bajo, y vamos a estar cada vez peor. Sí, me parece importante. Esta última parte también era parte de la tercera pregunta que te iba a preguntar también, Valeria. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra comercial? Porque tú eras de alguna manera enfática en que probablemente no haya un ganador claro en esta guerra, pero quizás sí haya algunos perdedores que pueden ser los países del sur global, como decía Julio. Y te quería preguntar cómo esta guerra comercial afecta a los países como México, que no están disputándose esta frontera tecnológica. Sí, claro, y precisamente esto que comenta Julio de los porcentajes de gasto en investigación y desarrollo, pues no es casual. Y esto se enmarca en una distribución desigual que algunos autores llaman la División Internacional Científico-Técnica, en la que los países como México y en general América Latina y otros países de la periferia están insertos como espacios ensambladores productivos y en estas cadenas de globales de valor, pues las actividades de desarrollo científico se mantienen en las casas matrices de los diferentes productos. Y pues por supuesto en ese sentido una inicial consecuencia, por ejemplo, para el caso de México es la dependencia tecnológica. Creo que uno de los, digamos, aspectos que refleja de manera muy clara las consecuencias de la guerra y las consecuencias de la dependencia tecnológica es el caso de la industria automotriz. Porque la industria automotriz, en donde México participa de manera dependiente y subordinada, es una de las industrias más importantes para el país,
y es una de las industrias que actualmente tiene mayor participación de componentes tecnológicos y por supuesto ahora en el caso de la llamada transición hacia los autos eléctricos, ¿no? Entonces, para dar algunas cifras, el PIB, el de la industria automotriz, es más del doble del PIB manufacturero. La industria automotriz equivale al 4.7 del PIB nacional y contribuye al 21.7 del PIB manufacturero. Y en ese sentido nos podemos dar una idea de la relevancia de este sector, en donde, digamos, desde las políticas de apertura a finales de la década de los 80, México y Estados Unidos establecieron, digamos, esta interacción en la región de Norteamérica, pero lo que se observa es que a partir del 2015 China está participando, digamos, de manera triangular, como también algunos autores lo están refiriendo, en donde desde el 2015 China pasó a representar el 0% de las importaciones que hace México a representar el 22.3% en comparación con el 36.7% que representa Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo China y en esta guerra tecnológica, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, donde China se ha vuelto muy competitivo en el sector de autopartes, ha ganado mucho terreno en el caso de México y como también mencionaba Julio, China es un importante productor y también es uno de los mercados más grandes que hay en el sector automotriz. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso el TEMEC, que es recientemente este acuerdo que se ha corroborado entre México y Estados Unidos, pues también está enmarcado en esta guerra tecnológica y en esta disputa hegemónica entre China y Estados Unidos, porque lo que se hace es proponer incrementar el contenido nacional en la región de América del Norte sin modificar la participación dependiente y subordinada de México para hacer frente a China. Y en ese sentido, si China quiere incursionar en el mercado estadounidense o seguir, digamos, exportando autopartes a México, pues tiene que cumplir con las reglas, lo cual es un freno. Y es una especie de freno en esta competencia monopolística entre las automotrices chinas y estadounidenses, ¿no? Y en ese sentido, pues es evidente cómo pues en este sentido México se encuentra, una de las industrias más importantes, manufactureras, se encuentra en medio de tensiones geopolíticas económicas y comerciales. Y en este ambiente, pues, surge inevitablemente la discusión, en qué medida y qué papel tiene México. Y, por supuesto, ahora que está el anuncio y sobre todo la amenaza de los aranceles, particularmente en acero, lo que estamos observando más bien es que se abre una oportunidad para México. Es decir, hemos visto que este modelo exportador orientado hacia el exterior básicamente no ha tenido los resultados que tanto se proclamaron y que en realidad se abre una oportunidad de diversificación y de preguntarse cuál es el papel de México y cómo podemos modificarlo. Y en ese sentido ha habido un paso, por lo menos, que habría que también sería un tema interesante ahí con el esfuerzo de la doctora Sheinbaum con el automóvil eléctrico, que también abre muchas preguntas, pero bueno, es ahí un paso hacia adelante, ¿no? Sí, pues muchas gracias por haber participado, Julio, Valeria. Ha sido muy interesante oír sus conclusiones, sus opiniones sobre este problema que creo que está a las puertas, está a la orden del día, es algo que ya no se puede soslayar y que afecta la vida de millones de personas y que por eso tiene una importancia capital. Quiero de nuevo agradecer la presencia de todos los que nos sintonizan. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias.